Bueno, buenos días. Bienvenidos a la ponencia Hipnosis para el tratamiento del dolor oncológico, enmarcado dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Celia Ibáñez del Prado, psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de la Poveda y coordinadora del Máster de Psico-Oncología y Cuidados Paliativos de la Universidad Complutense de Madrid, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos. Todo el mundo está en hipnosis y dolor, que es donde quiere estar ahora. ¿Sí? Bueno, pues vamos adelante. Bueno, como ya ha dicho el compañero, yo vengo de una tradición un poco disociada, por una parte muy clínica y por otra parte también como de la rama universitaria. Entonces, perdonadme las dos vías, porque a veces os contaré muchos casos clínicos que espero que os sean de utilidad, pero también a veces soy un poco pesada con lo de la literatura y la bibliografía científica. Así que bueno, esperemos unificar las dos vertientes. No sé la motivación por la que cada uno de ustedes están aquí hoy, algunos porque son alumnos míos, está claro que son alumnos del máster, pero la hipnosis siempre genera es como muy llamativo, ¿no? Uno tiene una idea sobre hipnosis, a veces adecuada, a veces menos adecuada, pero lo que vamos a intentar a lo largo de la mañana es ver un poco si esto puede realmente ser una herramienta o no, si realmente tenemos datos que nos hagan pensar que puede ser una herramienta válida para el trabajo con el dolor y además si podemos aplicarla en pacientes que tengan una patología oncológica o que la hayan tenido. Esos son un poco los objetivos. Luego, una de las cosas que para mí es importante, una de las cosas que para mí es muy importante es que esta clase es para ustedes, entonces que sean ustedes los que vayan preguntando y vayan viendo. Yo les he preparado unas diapositivas, les he preparado un contenido, pero entiendo que lo más importante es que cada uno de nosotros pues nos vayamos con las menos dudas posibles sobre una herramienta como esta. Empezaba trayéndoles una frase de una paciente, está colgada en internet, no es una paciente mía, que dice: al darte cuenta de que el dolor y las molestias han desaparecido, bienvenido, y que puedes hacer lo que quieras, es como si saliera el sol de repente, como si tuvieras esperanza de que todo lo demás también puede mejorar. Y es cierto que cuando buscaba, la verdad es que buscaba alguna imagen para poneros en la presentación, y me encontré con esto, pensé, esta es la sensación que yo tengo cuando las personas por fin son capaces de reducir sus niveles de dolor. Ya no hablamos tanto de que desaparezca un síntoma como el dolor, sino que reduzca. El dolor es un síntoma que impregna absolutamente toda la vida del paciente, toda la vida de las personas. Y cuando uno tiene que convivir con dolor, ese aprendizaje es bastante complejo y bastante limitante. Otra de las cosas que había es una página de Grunenthal, os la dejo aquí anotada, pero decían: hemos metido en la inteligencia artificial los comentarios sobre dolor de esta paciente y nos ha dado 3 imágenes. Y yo pensé, bueno, vamos a aprovecharlas. Y es cierto que sí me gustaron. La primera es como cuando empieza el dolor, ¿no? Cuando de repente alguien ve algo al fondo que no sabemos bien qué es, porque yo no sé si eso es un amanecer, un atardecer, un anochecer, una luz, es un barco en mitad de... No sé bien lo que es, pero sé que es algo muy llamativo para mí, sé que es algo que de repente todos mis recursos cognitivos se centran en que ahí hay algo. Después hay algo que se instaura y que tiene la magnitud de atrapar absolutamente todo. La imagen también nos lo dice, ¿no? Es como esos rayos, truenos, como esa tormenta que lo invade todo. Y luego, por último, como esa salida del sol, ¿no? La experiencia del dolor de las personas suele ser también así. Suele empezar sin saber muy bien cómo empieza. Y uno dice, bueno, pues si yo le pregunto a las personas que cuándo empezaron a tener dolor, en muchas ocasiones ni saben decírmelo. Pues no lo sé, no sé si fue pues ya antes del diagnóstico. Yo creo que yo ya tenía dolor, yo creo que yo ya tenía molestias. No, fue después, bueno, no lo sé, pero ¿dolor a qué te refieres? Que uno se queda como muy sorprendido. Bienvenida. ¿Hipnosis y dolor? Sí. Pues ala, agradezco. Pues eso les decía, que al final uno es incapaz de distinguir cuando lleva tantísimo tiempo conviviendo con un síntoma tan global, es incapaz de distinguir incluso dónde empezó. Lo que sí que define muy bien las personas son esos momentos álgidos de dolor.
Es decir, cuando el dolor de repente uno nota que ha invadido absolutamente todas las esferas de su vida. Y ahí sí que casi todos los pacientes son confluyentes en su discurso y verbalizan lo mismo. Es incapacitante, es un malestar generalizado y de repente impregna toda mi vida. Cuando somos capaces de quitar el dolor, pues en ese bueno, lo que decíamos antes, vamos a entender quitar el dolor como reducirlo hasta niveles soportables o manejables. Cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? De que yo ya por fin puedo volver a algunas de las actividades, y no digo a todas, pero algunas de las actividades que hacía antes. Pues es que ya por fin puedo volver un poco a tener sensación de que tengo o recupero partes de mi vida. Una vez sentadas las bases de lo que vamos a ver, todos esos aspectos relacionados con el dolor, sí que me gustaría hacer unas distinciones. Primero vamos a hablar de psicología, dolor y cáncer, porque es verdad que yo de profesión soy psicólogo, lo contaba el compañero también, pero ¿qué hace un psicólogo hablando de dolor? Bueno, ¿qué implicaciones psicológicas hay en el dolor? ¿Hay variables psicológicas que se puedan manejar en el dolor? Bueno, iremos viendo un poco todo esto. Vamos a ver también por qué utilizamos un modelo biopsicosocio y añadimos espiritual también, y más dentro de dolor. Por supuesto, vamos a ver qué es la hipnosis, para qué sirve o qué usos podemos darle, y luego pues intentaremos, si es posible entre todos mejor, hacer algunas conclusiones de todo esto. Psicología y dolor. Todos han tenido una percepción de dolor en un momento de su vida, absolutamente todos, y en función de cuál fuera su percepción de todo esto, el dolor era más importante o era menos. Todos han tenido una sensación de tener un pequeño dolor, esos que eran controlables antes de la enfermedad o en épocas de juventud. No sé, un dolor de muelas, que de repente uno se tomaba el Nolotil, el dolor remitía y bueno, se pasaba y bien. Pero a veces tenía uno un dolor, hacía una actividad, yo qué sé, tenía un examen, tenía que recoger a los niños, tenía que, bueno, alguna actividad importante y de repente el dolor en esa ventana de tiempo no estaba. Y me decía, pues es que no me he dado cuenta, pero ahora ya que vuelvo a sentarme otra vez, ya el dolor, jolín, empieza otra vez y es muy importante. Todo eso tiene que ver con las variables psicológicas. ¿Qué pasa además en oncología? Pues que nos encontramos con cosas muy curiosas. Por ejemplo, que el dolor prevalece en más del 50, un poquito más, pero más del 50% de los pacientes que han tenido una enfermedad oncológica. Y me dice, pues es un porcentaje, la verdad que bastante alto. Y decimos prevalece, es decir, una vez que hemos superado esa enfermedad oncológica, una vez que ya hemos cronificado la enfermedad, aún así hay dolores que prevalecen en el 50% de esta población. Pacientes con cáncer avanzado y en cuidados paliativos, que ya saben que es el entorno donde yo trabajo, pues 2 de cada 3 informan de sufrir dolor. 2 de cada 3 también es un porcentaje muy alto. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? Que el manejo del dolor eficaz requiere de unos analgésicos que es verdad que han demostrado que tienen pues muchas características que hacen que ese dolor pueda reducirse. Pero aún así seguimos viendo pacientes con dolor. Las guías de investigación lo que sí determinan es que el tratamiento del dolor tiene que ser un tratamiento multimodal. ¿Qué entienden ustedes por multimodal? Que sea con muchas diferentes herramientas, que no sea solo farmacológico. Con diferentes herramientas, es decir, que vamos a utilizar herramientas farmacológicas, por supuesto, pero que también vamos a utilizar otro tipo de intervenciones. Aquí a lo largo de este congreso han tenido ustedes también conferencias importantes sobre manejo del dolor a través de aspectos físicos, ¿no? A través de aspectos farmacológicos también. Es decir, que ya sí que es algo habitual que nosotros, desde la práctica clínica, integremos el dolor como un aspecto multidimensional y que así empecemos a trabajarlo. Sabemos que además es uno de los síntomas fundamentales que tenemos que trabajar porque entendemos, y les traigo las cifras porque es verdad que también condicionan mucho, ¿no? El 30% de los pacientes se ven obligados a dejar de trabajar. Es decir, no sé cuántas horas dedicaban o dedican ustedes al trabajo, pero es un porcentaje importante de las horas de su vida. Y no decimos solo al trabajo remunerado, también al trabajo no remunerado, que hay gente que trabaja en sus domicilios y también tiene que dejar de hacer esas tareas, ¿no? El 61% encuentra que sus actividades diarias se ven afectadas por dolor. Es decir, una población muy, muy alta ve condicionado su día a día por un síntoma como puede ser el dolor. Y casi un 50% ve deteriorada su autoestima. Y uno piensa, pues ¿qué relación hay entre la autoestima y el dolor? Pues que si yo no puedo hacer las cosas que quiero
si yo me levanto y no sé cómo me voy a levantar, si no puedo participar de la vida social como me gusta, o no puedo desarrollar mis roles, mi rol de pareja, mi rol de madre, mi rol de profesional como yo quiero, pues entonces el concepto que yo tengo de mí mismo también se ve deteriorado. Y eso va a acarrear también muchas consecuencias psicológicas que a su vez van a revertir en el dolor. ¿Por qué en los pacientes oncológicos es muy preocupante un síntoma como ese? También lo es en otras patologías, pero especialmente en oncología, porque sabemos que el dolor viene generado por muchas causas propias de la enfermedad oncológica. La invasión tumoral, los propios procesos para el diagnóstico o los planes terapéuticos ya generan dolor en sí mismos. Y si alguno tiene una experiencia con esta situación, valorará que muchos de los procedimientos son bastante invasivos, ¿no? Síndromes inducidos por la propia neoplasia o alguna otra causa, pero que también es correlacional con esta situación oncológica. Pues artrosis, osteoporosis, cardiopatías, es decir, todas las secuelas que en mucha de la enfermedad oncológica pueden quedar a posteriori. En la mayoría de las ocasiones vamos a decir que el dolor oncológico es un dolor que se cronifica y es un dolor crónico para la persona. Cuando nos referimos a un dolor crónico decimos que es un dolor que le va a acompañar a lo largo de su desarrollo vital y que pese a que la enfermedad ya no sea el pilar central, pues el dolor sí puede prevalecer. Y a veces el dolor prevalece y es un recordatorio también de que esa enfermedad ha estado ahí, está ahí o puede volver a estar ahí. Entonces emocionalmente también es un feedback importante. ¿Cómo definimos el dolor? Pues bueno, recurrimos a las asociaciones internacionales y nos dice la IATS, es una experiencia sensorial y emocional displacentera asociada a un daño tisular que puede ser actual, que puede ser potencial o que puede estar descrito en estos términos. ¿Cómo traducimos eso? Adam, hace una definición más ligera. Casi lo hago. Pues se refiere a que en sí es una experiencia que es desagradable, ¿no? Que está asociada a un daño que se puede ver, ¿no? En el momento, o que ha pasado, o que viene de otra situación, ¿no? Y que puede llegar a suceder, ¿no? Es también esa parte. Es decir, que el dolor no es solo lo que yo percibo cuando tengo un daño físico. ¿No? Y lo decimos así, todo es físico. No es el correlato de ese daño físico, sino que además solo pensar que puedo tener que volver a tener que realizar una biopsia ya puede generar dolor en mí. Solo pensar que en el futuro a lo mejor tengo que volver a someterme a una intervención de nuevo, eso ya aumenta mis niveles de dolor. Y decimos siempre que es una experiencia sensorial y emocional. Es verdad que la parte sensorial es la parte de la nocicepción, es decir, tenemos unos receptores neuronales que transmiten el mensaje del dolor, perfecto. Pero también tenemos esa parte experiencial. Y si yo les pregunto a ustedes si el dolor es algo subjetivo, ¿qué me dicen? Que totalmente subjetivo. Que es solo una parte. Hay dolores y dolores, vamos a ver. Es decir, tenemos una parte que es como congruente con todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le duele, por ejemplo... golpe, venga, el corte. Vale. Pero no a todo el mundo le duele igual. Igual, exacto. Vaya. Perdón. No, es genial. La idea es un poco esta, ¿no? Que trabajemos entre todos, ¿no? Entonces, cuando decimos que el pellizco a unos les va más, a otros les va menos, y depende en qué momento. Y depende cómo sea ese pellizco, ¿no? Porque que una compañera de mesa aquí en un congreso de GEPAC, ¿no? De repente te pellizque en un brazo, ¿te ha dolido? No, ha sido una leve molestia. Claro. Pero imagina que vas en el metro y alguien te pellizca en el culo. Es decir, es subjetivo, claro que es subjetivo. Pero aunque es subjetivo, depende de muchas situaciones y depende de un contexto. Y cuando estamos hablando de un contexto de enfermedad oncológica, estamos hablando de un contexto que ya en sí mismo es un contexto muy complejo para las personas. Teniendo esto en cuenta, ¿qué sabemos? O eso, seguimos tirando de sociedades internacionales. Pues que es una experiencia personal. Es verdad que cada uno de nosotros tiene una vivencia de dolor diferente en función, ahora veremos de las variables. Hay variables biológicas, psicológicas, sociales, también veremos las espirituales. El dolor y la nocicepción son fenómenos distintos y esto es muy importante. O sea, una cosa es lo que nuestro cuerpo transmite a nuestro cerebro que significa el dolor y otra cosa es lo que nosotros percibimos como dolor.
¿Cuál es la diferencia? Pues que biológicamente ese pellizco no tiene que doler. La información que se transmite está aquí en la neurona de la nocicepción, que llega aquí, pasa por el tálamo, y en principio no tiene que doler. Pero si eso pasa en el brazo, en el que yo creo que puedo llegar a tener un linfedema después de una operación de mama que me han dicho que no sé qué, entonces ya sí me duele. Y fijaros, esto tiene que ver con que esa estimulación dolorosa primero pasa por las motoneuronas, luego sube como por la columna, y cuando llega al sistema nervioso central pasa por una zona que es el tálamo, que es una de las zonas más importantes donde guardamos toda la información que tenemos relacionada con nuestra vida, son todos los patrones vitales. Entonces ahí, en esa parte de nuestra biografía, es donde está la parte de la subjetividad. Hay dolores que no pasan por ahí. Por ejemplo, yo toco de repente la sartén que me estoy quemando y ¿qué hace el brazo? Y ahí no hay procesamiento, que decimos los psicólogos, no hay procesamiento en corteza. O sea, nadie piensa nada, ¿no? Te quemas y haces así de repente, lo piensas después de, uy, me he quemado. ¿Por qué? Porque sí que hay algunos tipos de situaciones que pueden ser potencialmente dolorosas, que vamos a llamar los actos reflejos también, que están ya automatizados y de serie. Un bebé se quema un brazo y hace así también. Es decir, eso está ya programado. Pero los otros tipos de dolor no están programados, hay que programarlos en nuestra cabeza. ¿Qué más cosas que aprendemos? ¿Cuál es nuestro concepto de dolor a lo largo de la vida? Es decir, el cómo hemos visto esa sensación dolorosa o cómo la hemos percibido en nuestros padres, en nuestros amigos, cuando éramos pequeños, si hemos vivido situaciones dolorosas o no, todo eso tiene que ver con que cuando esa información sube al tálamo, de repente aparece. Y dice, pues es que es una tontería de dolor, el dolor de cabeza es una tontería. Entonces uno dice, pues es una tontería. Hasta cuando sube al tálamo dices, que te duele un poco la cabeza, no pasa nada, no te tomes nada, que la medicación es horrible para el dolor. Pero tampoco te va a hacer nada porque no te esperas. Si te duele algo, porque no te esperas. Y ese es el patrón aprendido. ¿Qué pasa cuando estamos en un contexto de enfermedad oncológica? Que el dolor no se pasa. Porque ya no es ese dolor tensional, o ya no es ese dolor pequeño, o ya no es... pero seguimos funcionando con el mismo patrón. Entonces tendemos a tomar una medicación más tarde, o a no tomarla, o a retrasarla, o a pensar que puede ser mala. Y todo eso influye en cuál es el control del dolor real de la persona. Por muy bien que tenga la analgesia pautada, ¿no? Aunque el dolor cumple una función adaptativa, esto no lo hemos dicho, pero esto es fundamental. ¿Por qué percibimos dolor? ¿Por qué percibimos el dolor? Si no hubiera desaparecido, ¿no? En esto de la evolución de la especie, pues han quedado algunas cosas y el dolor es una de ellas. Supervivencia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros no fuéramos capaces de detectar el dolor, haríamos cosas que podrían llevarnos a la muerte. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el calor. Si nosotros no sabemos que algo está caliente, pues es porque hay una enfermedad que hay gente que no nota el dolor. Entonces, esas personas tienen que dar muchísimo cuidado porque pueden romperse una pierna sin darse cuenta, pueden quemarse. Pueden seguir caminando con una pierna rota. Exactamente. Es decir, que el dolor es una alerta del cuerpo. Y nosotros podemos tener varias opciones, ¿no? Con las alarmas, o apagarlas sin hacerlas caso, eso es un funcionamiento, o atenderlas. Pero hombre, ya que tenemos la alarma, ¿no? Ya que estáis pagando la alarma, pues hombre, lo de atenderla estaría bien. Y siempre que hay un dolor, ¿hay una repercusión detrás? Es decir, ¿hay una necesidad detrás en la persona? Pregunta. Sí. En muchísimas ocasiones. Hay en algunas que no, luego veremos. Pero ir pensando a ver en cuál pensáis que no. Si una persona dice que tiene dolor, tiene dolor. Y esto que es una cosa como muy básica, hace 20 años en cualquiera de los hospitales de Madrid, ya que estamos en Madrid, no era así. Y la gente decía que tenía dolor, pero uno veía el daño tisular ese del que hablábamos antes y decía, pero si es que no le hemos hecho nada, ¿cómo va a tener dolor? ¿Cómo va a tener dolor si es una punción muy tonta? Pues no puede tener dolor. Entonces, no, ahora hemos dado un salto cualitativo importante en esto del tratamiento multimodal, en esto que nos decía antes las guías, y sabemos que si una persona dice que tiene dolor es que está experimentando dolor y es que hay que atender ese dolor, ¿no? A veces las formas de expresar dolor son a través de la descripción verbal, pero aunque el paciente o aunque la persona no pueda decirlo a través de la palabra,
también hay muchas situaciones y muchos gestos, muchas condiciones personales que nos hacen ver que una persona está con dolor. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que alguien que no puede expresar? ¿Cómo sabéis que vuestro... ¿Cuál es el gesto de dolor más típico? El fruncir el ceño. Fruncir el ceño es una clave, la posición fetal también, esa posición que buscas, el taparte la luz, ¿no? Todas esas circunstancias nos hacen ver, aunque la persona no pueda expresar, que tiene dolor. Muchas veces vemos mucha angustia en muchos cuidadores porque dicen, es que claro, mi familiar no puede deciros que tiene dolor. Bueno, pues el dolor es tan importante a nivel biológico que tiene muestras muy claras de que se está percibiendo. Decíamos, ¿siempre que hay dolor hay daño tisular? No siempre. Y esto supongo que habréis tenido la sensación, sensaciones pequeñas, claro. Ninguno hemos estado en la Segunda Guerra Mundial, no. Que es donde se empezó a ver todo esto, ¿no? Se veía que los soldados llegaban a las trincheras sin un miembro y no había dolor. Y todo el mundo decía, pero ya has venido corriendo y te falta un trozo de una pierna. Ya, ¿cómo puede ser esto, no? Pues porque en altos niveles de estrés el dolor no es primordial. Entonces esa alerta no se da, se queda parada. Entonces en muchas ocasiones nos ha pasado, ¿no? Que nos ha pasado, dice, pues me he clavado algo y no me he dado cuenta. Y cuando te lo ves es cuando te empieza a doler. Y dices, ostras, esta herida que tengo, pues si no me he dado cuenta, o este moratón que tengo, pues si cómo me lo habré hecho. El caso es que luego ya sabes que lo tienes y entonces ya sí que te molesta. Y ya sí que te duele. Pero hasta entonces no habías caído, no habías reparado en él, ¿no? ¿Puede existir un daño biológico sin dolor? Pues esto que estamos diciendo, claro que sí. ¿Es posible que duela algo que ya no está? Sí. ¿Cómo es posible que una mama que nos han quitado siga doliendo si ya no está? ¿Cómo es posible que me siga doliendo ese brazo que me tuvieron que cortar? ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible por toda esa implicación psicológica. Y decimos que el cerebro tiene guardada esa pierna, esa mama, esa mano, nos tiene guardados enteros en su patrón. Entonces el patrón no podemos modificarlo tan fácilmente como podemos amputar una pierna, ¿no? En ocasiones el dolor puede no adecuarse al daño que tiene la persona. Y ahí vemos síndromes, ¿no? Como decía la nombre, por favor. Carmen. Como decía Carmen antes, que decía, hay personas que no sienten el dolor. Y eso es un síndrome importante. También hay personas que perciben un dolor aunque no haya un daño tisular. Y ahí veis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los síndromes de fibromialgia, que son tan complejos de diagnosticar y son tan complejos de manejar en consulta, porque no se percibe ningún daño, ¿no? Y estos pacientes se vuelven locos hasta que alguien les hace un diagnóstico, porque claro, se han hecho 2 millones de pruebas y nadie ve absolutamente nada, pero el dolor está instaurado, ¿no? Todos estos síndromes también nos hacen ver la importancia de esos aspectos psicológicos. ¿Y pueden seguir doliendo las cicatrices? Y las ausencias. Por ejemplo, cuando se extirpan el útero, durante mucho tiempo. Y te duele el útero, no te duele el dedo de meñique, ¿no? Y sigues teniendo a lo mejor síntomas de que vas a menstruar durante mucho tiempo. Claro, lo que planteábamos, ¿no? Es que nuestro cerebro lleva ¿cuántos años con ese útero? Pues toda la vida. Y está adaptado a que haya unos ciclos y que en cada ciclo aparezcan una serie de síntomas. Entonces el cerebro sigue funcionando como si eso estuviera. Porque lo que es extraño es que haya desaparecido. Entonces es verdad que las personas tienen sensaciones incluso de volverse locas, que dice, pero yo, vamos a ver, ¿cómo me puede estar a mi doliendo luz si yo ya... Y dice, pero es que te lo quitaron, ¿te acuerdas? Pues claro que sí. Y tú eres consciente, claro, hombre, ¿cómo no voy a ser consciente yo de eso, por favor? Pero aún así te digo que es que me sigue doliendo. Y a veces, por eso decimos que el dolor, siempre que aparezca hay que atenderlo. Porque si no las personas se quedan con esa sensación de que, vamos a ver, yo no estoy loco, realmente te estoy explicando algo que me está pasando y que puede ser un condicionante para la vida. Decíamos antes, es que unos porcentajes muy altos de las personas condicionan su vida a esta situación de dolor, pues hay que atender siempre. Y es verdad que ahora mismo ya sí que sabemos que ese útero va a seguir doliendo seguramente por mucho tiempo después de la operación, ¿no? Eso es. Entonces, es muy importante que todos estos aspectos psicológicos también estén contemplados. ¿Y estén contemplados desde dónde?
Pues decíamos, vamos a empezar a trabajar con sistemas multimodales. Vamos a empezar a trabajar con lo que denominamos el modelo biopsicosocio y ahí añadimos espiritual, ahí con todo. ¿Cómo manejamos todo esto? Alta complejidad. Pero es verdad que los equipos sanitarios cada vez están teniendo una especialización mayor, ¿no? Entonces vamos a decir que hay unos procesos psicológicos y biológicos que nos vienen dados. Y esos hay una predisposición genética importante. Cada uno de nosotros tenemos lo que denominamos un umbral del dolor distinto. Y ya les pasaba, antes de la enfermedad, les pasaba desde que eran pequeños, que había cosas que a unos niños les duelen mucho y dicen, ¡ay, Dios mío, estoy fatal! Y otros niños que dicen, madre mía, está pasmado de frío ahí, se acaba de abrir la rodilla y no dice el tío nada. Pues cada uno tiene un umbral del dolor diferente y eso es verdad que es una cosa que nos viene dada. También es cierto que todos los aspectos sociales, o muchos de los aspectos sociales, van a interferir. Imagínense que ese dolor condiciona que yo pueda ver a mis nietos, que es el único motivo por el que yo me levanto todos los días. Pues igual el condicionante es más importante que si ese dolor a lo que te condiciona es a que no puedes volver a un trabajo que odiabas. Bueno, pues ahí, entre unas cosas y otras, en mi balanza, es verdad que eso tiene mucho que ver. Y puede agravar la situación de dolor o puede atenuar la situación de dolor. ¿Qué vemos también o qué estamos viendo con la investigación? Pues que es verdad que la parte espiritual, y aquí esto sí, siempre hay que hacer un poco la aclaración, entendemos la parte espiritual no como la parte religiosa. La parte religiosa es una de las partes de la espiritualidad, pero hablamos de espiritualidad con una magnitud muchísimo mayor. Hay gente que tiene esa necesidad de expresión religiosa y hay gente que no, pero tiene muchas necesidades espirituales. Les he puesto algunas. Ser reconocido como persona, y decimos como persona íntegra, no como persona enferma o como persona disociada, no, como persona íntegra. También hacer un repaso de la vida, pues eso también es necesario en muchas ocasiones. Y se descubrirán a ustedes mismos de repente hablando con alguien y dicen, ¿para qué estoy sacando yo ahora lo de cuando me pasaba no sé qué? Pues que es una de las necesidades que también tenemos. También buscarle un sentido a lo que está pasando, a lo que pasará y a lo que ha pasado. Y con la enfermedad oncológica esto es muy importante. ¿Qué sentido tiene para mí el seguir en esta trayectoria acompañado por la enfermedad? ¿O qué sentido le voy a dar a mi vida a partir de ahora? ¿O qué sentido tiene que yo tenga que convivir con este dolor? Pues cuando yo encuentro el sentido, vemos que es verdad que el dolor también se atenúa. Perdonarse, reconciliarse con los demás, mantener esperanza. Y me decís, sí, Celia, bueno, pero en muchas ocasiones la esperanza es complicada. Siempre la esperanza es complicada si queremos hacer una esperanza realista. Pero ahí es verdad que los equipos médicos tenemos mucho que ver con fomentar siempre expectativas muy realistas en las personas. Y es verdad que mi sensación también, porque trabajo en cuidados paliativos, es que siempre tenemos algo que hacer. Incluso en los momentos más finales de la vida de las personas hay situaciones que podemos mejorar, ¿no? Y que pueden mejorar la satisfacción de estas personas. Y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con la trascendencia vertical, todas las personas que son creyentes, que creen en un Dios superior, y la trascendencia horizontal, que es lo que denominamos al legado, ¿no? Lo que decíamos antes, a lo que nosotros vamos a dejar en las personas cuando ya no estemos o a lo que hemos ido dejando nosotros en los demás a lo largo de nuestra trayectoria de enfermedad, por ejemplo. ¿Qué vemos además? Pues que dentro de ese modelo en el que ya se trabajan los procesos de dolor, deberían trabajarse esos procesos de dolor, además con las personas que vivencian una enfermedad oncológica tenemos algunos condicionantes. El primero y más importante es que hay mucho mayor impacto emocional del dolor al inicio de la enfermedad en pacientes oncológicos que en otros pacientes. La enfermedad oncológica es una de las más complejas, pero también hay otras enfermedades muy complejas. Pero no son igual de dolorosas. Y yo les pregunto, ¿por qué? Cuando uno le dicen que tiene un cáncer, ¿en qué se diferencia de otras patologías? Que hay una sensación de finalidad. Es que me muero. Y fíjense que eso ya no es así. Es decir, hace unos años sí que es verdad que aún le diagnosticaban un cáncer y ya era como, ya tengo la vida tasada, ¿no? Ahora mismo las cifras no nos dicen eso. Ahora mismo las cifras nos dicen que incluso los pacientes paliativos están rotando al revés. Es decir, tenemos casi más pacientes no oncológicos que oncológicos. Pero aún así se ha grabado a fuego a nivel social que cáncer es igual a muerte. Y entonces, si cáncer es igual a muerte, yo no sé si a mí me va a tocar y se me la acaban de diagnosticar. Y eso ya la percepción de más probabilidades de muerte o la concepción de que ahora me puedo morir
es verdad que aumenta los niveles de dolor en esta población. En cambio, los estresores vitales, el apoyo social, el tiempo de enfermedad, en todo eso no hay diferencias entre unos pacientes y otros pacientes, pero sí en los pacientes oncológicos. Entonces, fíjense la magnitud de esta patología, ¿no? Es verdad que seguimos investigando sobre todo esto, pero lo que ya sí tenemos claro que es, pues que el dolor se ve influenciado por muchas variables psicológicas. Algunas de ellas son tener una tendencia a ser ansioso. Eso es lo que decimos en psicología, se pone el neuroticismo, ya saben, los tecnicismos, pero en realidad es esa tendencia que algunas personas tienen a afrontar las cosas con mayores niveles de ansiedad que otras. Y eso ustedes lo perciben. Hay personas que se ponen muy nerviosas por casi todas las cosas en la vida y otras personas pues, que se ponen menos nerviosas o que afrontan la situación de otra manera. También las personas que son más introvertidas, es decir, que comparten menos con los demás cuáles son sus propias vivencias, las personas que han tenido o tienen periodos de ansiedad por situaciones vitales complicadas o por afrontamientos, las personas que entienden que las respuestas a sus problemáticas tienen que venir de fuera y ellos no tienen participación activa en su proceso, pues son personas que también van a cursar con mayores volúmenes de dolor. El distrés psicológico, por circunstancias vitales las que sean, los estados de ánimo más deprimidos, la falta, y ponemos la falta de percepción de apoyo social. Tenemos personas que están muy acompañadas y se sienten muy solas. Y tenemos personas muy solas que se sienten muy acompañadas por los equipos. Entonces eso es algo también meramente subjetivo también. Es decir, es la percepción que la persona tiene de que se siente apoyada o arropada por los demás. Y luego hay una cosa que en psicología hablamos de estilos de afrontamiento, pero son aquellas personas que tienen pensamientos catastrofistas alrededor de de la vivencia que tienen. Entonces, cuanto más pensamientos catastrofistas, rumiativos tengamos, mayor va a ser nuestra percepción del dolor, más bajo va a ser nuestro umbral del dolor. Además, cosas fundamentales, tener una situación social equilibrada ayuda a que la percepción del dolor sea menor, los niveles de ansiedad que sean también adecuados, es decir, niveles de activación normalizados o bajos van a ayudar a que el dolor pueda controlarse, que haya unas necesidades trascendentales cubiertas, que los estados de ánimo estén bien, que le demos un significado a ese dolor, también va a ayudar a reducirlo y a mejorarlo, y varias cosas. La primera poníamos cogniciones asociadas. ¿Qué pensamientos asociados hay con el dolor? A veces hay pensamientos asociados, como decíamos antes, muy catastrofistas, pero a veces hay pensamientos asociados como de, es que el cáncer tiene que doler. Y como tiene que doler, yo tampoco voy a poder hacer nada. Si yo me encuentro con eso y el cáncer tiene que doler y es una cosa impepinable, cáncer igual dolor, pues entonces ya puedo poner la medicación que me dé la gana y el cáncer va a seguir doliendo. Entonces es importante también trabajar esas cogniciones. Y luego la percepción de muerte. ¿Piensan que la percepción de muerte aumenta los picos de dolor, los disminuye? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué lo sube? Porque piensas que el dolor significa algo, que te va a pasar algo malo. Cuando piensas que el dolor puede llevarte directamente a la muerte o que tu muerte puede ser dolorosa, entonces hay mucha carga de angustia. Pero hay muchas otras personas que entienden que la llegada de la muerte puede ser un alivio del dolor. Entonces a veces jugamos con las dos variables. En función de cada uno de nosotros va a significar una cosa u otra. Entonces no siempre que hay una percepción de muerte hay un aumento del dolor. A veces es una sensación de, bueno, por fin esto se va a acabar, ¿no? Y entonces de repente la persona se relaja, baja su nivel de ansiedad y empiezan las cosas a fluir. Es decir, que hay como esos dos extremos. Depende de la situación, del proceso de enfermedad en el que me encuentre, puede significar una cosa, ¿no? Como decía, nombre, por favor. Virginia. Gracias, Virginia. Que como decía Virginia, lo habitual es que yo estoy en un proceso de cronicidad y de repente tengo percepción de que me puedo morir y entonces el dolor aumenta muchísimo. Pero si yo estoy en un momento de enfermedad ya súper avanzado y de repente empiezo a percibir que me voy a morir, puede significar un alivio de, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Entonces, bueno, tanto por una parte como por otra, la percepción de muerte va a condicionar esta situación de dolor. ¿Y qué herramientas para toda esta jungla de cosas psicológicas que nos pasan? ¿Tenemos herramientas validadas para esto? Bueno, pues la psicología es verdad que ha ido avanzando durante estos años y sí que tenemos muchas herramientas que ya están validadas para los procesos de dolor. Algunas son
estrategias de intervención como tal, es decir, intervenciones psicológicas en sí mismas. Otras son herramientas que forman parte de proyectos de intervención psicológica. Y bueno, pues les he traído como una amplia gama. Hay estrategias de desactivación que forman parte de tratamientos un poco más grandes, imaginación guiada, intervención familiar, redirección de la atención, psicoterapias de apoyo, pues tipo aceptación y compromiso, que están haciendo sus pequeñas pinceladas con el dolor. Les he sacado una aquí a la derecha, que seguro que casi todos han oído hablar de ella, si no todos, que es el mindfulness, ¿no? ¿Todo el mundo ha oído hablar de mindfulness? Por lo menos les suena. Virginia, no te veo ahora. ¿A todo el mundo le suena como el mindfulness? Sí. Es así como debería, ¿no? Siempre hay un montón de formaciones, un montón de cosas de estas. Y es verdad que también se ha intentado aplicar a dolor, pero se lo he sacado de los que sí que han demostrado su eficacia con el dolor, porque lo único que se ha visto es que tiene efectos muy a corto plazo, es decir, en el aquí y el ahora soy capaz de manejar un dolor momentáneo en un momento muy concreto. En las primeras etapas de la enfermedad oncológica, es decir, en la cronicidad no se ha visto todavía que haya una efectividad clara, aunque puede que la demuestre a lo largo del tiempo. Y luego lo que sí que parece claro en la investigación es que sobre todo es efectivo en los pacientes más jóvenes. Pacientes más jóvenes como de 40 hacia abajo, ¿vale? Es lo que un poco nos dice la literatura. ¿Qué es lo que también nos dice la literatura? Que el tratamiento por excelencia para el manejo de esta sintomatología psicológica del dolor tiene que ver con las herramientas cognitivo-conductuales. Que eso, para los que no seáis de la rama de la psicología, pues es la rama de la psicología más extendida en un país como el nuestro, ¿no? En toda la parte occidental, pues tenemos esas herramientas cognitivo-conductuales y casi todos los psicólogos tienen formación en esto. Y luego, pues la que me han invitado a contaros hoy, ¿no? Que es la hipnosis. Pues la hipnosis también en sí misma, ahora empezaremos a hablar de ella, pero también ha mostrado datos bastante eficaces con el manejo del dolor. Pero fíjense que es una herramienta dentro de un abanico muy grande de posibilidades. Esto, por supuesto, no les he puesto las otras herramientas, la farmacológica, la todas esas añadidas, ¿no? O sea que a veces tenemos la sensación de que, bueno, pues con mi dolor no se puede hacer nada más. Bueno, hay un montón de opciones. Ahora tienen ustedes un montón de opciones para todo, ¿no? Pregunta clara. Vale, la hipnosis se ha mostrado eficaz con el dolor, pero ¿realmente eficaz? Y con hipnosis ahora hablaremos un poco más, pero siempre hay como esta duda. Pues bueno, lo que les decía antes, les he traído algunos estudios de los más importantes, de revistas también importantes, en los que vemos que sí, que los tratamientos con hipnosis mejoran altamente el control del dolor. Pero ¿qué es lo que también vemos? Y ya vamos encaminándonos un poco a lo que va a ser nuestra clase, que los mayores efectos terapéuticos se observan cuando la hipnosis forma parte de un tratamiento cognitivo-conductual. Y decíamos antes, todos los tratamientos que teníamos el cognitivo-conductual, pues si además a ese tratamiento le pongo una herramienta como la hipnosis, entonces tengo un muy buen control del dolor. Toda esta evidencia científica choca, de repente, bueno, esto sería como un tratamiento cognitivo-conductual al uso, esos serían todos los componentes que tendría, y si añadiéramos hacer todo esto en hipnosis, pues iríamos más rápido y además la literatura nos dice que seríamos capaces de hacer un buen control del dolor. ¿Qué componentes tiene un tratamiento cognitivo-conductual? Pues bajar el nivel de ansiedad, mejorar la atención, quitar esas ideas que decíamos antes que estaban condicionando al dolor, manejar las emociones, los valores del paciente, capacidad de gratificación y también dar herramientas a la persona para que ella sola, de manera autónoma, pueda asumir otros picos de dolor o otros tipos de dolor que puedan surgir, ¿no?, a lo largo de su trayectoria. Tampoco me extiendo muchísimo más. ¿Van a tener la presentación, Lara? ¿Sí? Llevan ustedes la presentación con todas las referencias bibliográficas, entonces, y mi correo también está en la presentación, así que si tienen dudas me escriben o lo que necesiten. Pero bueno, es verdad que la hipnosis pues se ha mostrado muy claro con la terapia cognitivo-conductual, con la ansiedad, la depresión, con el dolor en procedimientos médicos invasivos. Esto también es importante porque a veces nos realizan procedimientos médicos que dicen, un hombre, a las bravas, bueno, pues a las bravas o con un orfidalito o alguna cosa que te tomes. Pero es verdad que en hipnosis son procesos que se hacen casi como si fueran en sedación. Entonces, bueno, también eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Luego les contaré un poco mi experiencia. Ven que hay un artículo nuestro publicado. ¿Alguien ha llevado un PIC o algo así? ¿O saben lo que es un PIC? Una línea media. Es una vía que es como si fuera una vía periférica, pero que va directamente a centrales. Entonces son procedimientos muy básicos que realizamos en paliativos, pero que pueden realizarse o con una sedación intermitente o con hipnosis. Entonces, pues bueno, el paciente se ahorra la sedación, sí puede aplicarlo en hipnosis. Y esto se va a ir extendiendo a muchos procedimientos. Imagínense esas pequeñas punciones que tenemos que hacer a veces, pues si lo hacemos en hipnosis nos podemos ahorrar la medicación también. Entonces, bueno, tenemos mucha gran variabilidad de los usos de la hipnosis. Para trastornos del sueño, para estrés. Y claro, y decís, Celia, si todo esto funciona, ¿no? Se hacen revisiones bibliográficas que se ve que la hipnosis funciona. Hay estudios que dicen que funciona. Entonces, ¿por qué esto no está más extendido? Bueno, pues esto no está más extendido porque, y una de las razones por las que ustedes están aquí es porque la hipnosis tiene una prensa compleja. Entonces, a veces no sabemos definir qué es. Hay gente que le suscita, ¿no? Como una cosa así de atención, de esto que será, ¿no? Muy relacionado con magia, ¿no? Con cosas que como que son de otra esfera. En realidad no tiene nada que ver con eso. Verán que después de este rato pues tenemos el romanticismo. Pero bueno, es importante también aclarar todos esos mitos y esas creencias. Algunos de ellos, pues que la hipnosis es una forma del sueño, pero implica la pérdida de conciencia. Y ve uno cosas que dice yo en hipnosis, no, a ver si me voy a quedar colgado. No sé si han pensado esto alguna vez, pero nada que ver, ¿verdad? Es una concepción que no es infrecuente. De hecho, yo les tengo que contar que yo era bastante escéptica con esto de la hipnosis, mis alumnos lo saben, hasta que empecé a conocerlo. Y no que empezara a conocerlo, sino cuando empecé a aplicarlo, supe que ya jamás iba a trabajar sin hipnosis, pero me costó mucho dar el paso. Y di el paso porque alguien me contó esto en un congreso una vez. Y entonces yo dije, si este tío trabaja en una unidad del dolor, un psicólogo, digo, si este tío está trabajando en una unidad del dolor y está aplicándolo, yo siempre me encontraba esa barrera con los pacientes, que llegaba un momento en el que no era capaz de controlar el dolor. Entonces era como un hándicap profesional muy importante. Y empecé a ver la técnica ya pues con otros ojos y pensé, este es un hombre muy relevante. Luego además mi profesor de hipnosis, que es Héctor González Ordí, que es como una eminencia, ¿no? En España, sobre todo en estrés postraumático, en situaciones muy complejas, también utiliza hipnosis. Entonces, fueron como varias patas, pero tuve que hacer como enmendar la conciencia, ¿no? Para poder llegar a tener interés en la técnica. Pues nadie puede quedarse colgado en hipnosis, porque la hipnosis no es un estado de conciencia extraño, es uno de los estados de conciencia que todos tenemos a lo largo del día. Entonces esto es imposible. Si ustedes entran en hipnosis nunca van a poder quedarse colgados. Otra de las creencias erróneas es que el hipnotizador, es una palabra bastante horrible, ¿no? Suena como muy mal. Suena eso como a dibujos animados, ¿no? Pues el hipnotizador tiene un poder especial, ¿no? Es decir, que solo puede aplicarlo esto gente que tenga algún don o alguna cosa así, ¿no? Bueno, nada más allá de la realidad. Lo puede aplicar cualquiera que conozca la técnica y que sepa manejarla. No tiene nada que ver con esto. ¿Qué más? Esto también es una clave, ¿no? Que es que uno no puede mentir cuando está en hipnosis. Entonces, claro, uno no quiere meterse en hipnosis porque dice, joder, con todas las cosas que yo tengo ocultas, ahora viene este, ¿no? Y va a sacar de mí todas esas cosas que yo llevo años ocultando. Nada más allá de la realidad. Las mentiras esas que tenemos todas guardadas es el lado oscuro de todos los... está con un candado muy gordo y no hay hipnosis que pueda con él. ¿Qué más cosas? Esto también, porque es verdad que ahí todos los espectáculos estos que de hipnosis y tal, estos nos hacen traer muy mala prensa. Uno puede hacer lo que le pida el hipnotizador, ¿no? Y yo lo que tenía en la mente era eso que te podían hacer la gallina. No me preguntes por qué la gallina, lo habré visto en algún sitio, ¿no? Pero de repente uno siente como que el otro tiene poder sobre él, ¿no? Nada más allá de la realidad. Si no soy capaz de abrir tus mentiras, no voy a ser capaz de que hagas la gallina. ¿Hay gente que hace la gallina? Pues claro que sí, en la televisión sí. ¿Y por qué? Porque quiere hacerlo. Eso es. Y esto es muy claro. Cuando... Porque está preparado. No, o porque alguno quiere hacerlo. Es decir, hay gente que necesita sus minutos de gloria, como en todos los lados. Y lo veis ahí, preguntan algo y sale uno y cuenta su vida, ¿no? La reunión de vecinos. Ni más ni menos.
un grupo de gente y de repente alguien empieza a contarte lo de sí, claro, porque es que el de arriba entonces me moja y no sé qué, y todo el mundo se queda mirándole y diciendo, oye, esto es un tema personal, no es de reunión de vecinos de las 9 de la noche. Eso es normalísimo. Pues igual de normal es eso, que alguien quiera tener su minuto de gloria cuando va al programa de la tele. Entonces ese va a hacer la gallina, la cebra, lo que sea. Se reirá como un delfín, no sé lo que le hagan hacer. Pero siempre hay un consentimiento, claro, del paciente. La hipnosis supone una pérdida del control sobre el comportamiento y directamente relacionado con lo anterior. O sea, yo en todo momento estoy consciente y soy capaz de decidir qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Entonces, por supuesto, tampoco. ¿Qué más? Es peligrosa. Y esto tiene que ver con lo de quedarse colgado o que vas a descubrir cosas tuyas que no conoces o cosas muy extrañas, ¿no? O me encontré una vez un paciente, hubo unos años que hice privada y me vino una vez un paciente y me dijo, mira Celia, que me han dicho que tú trabajas en hipnosis, me gustaría trabajar contigo porque yo lo que quiero es hacer una regresión a otras vidas anteriores. Y yo decía, no, pero es que yo solo trabajo con las vidas actuales, las vidas anteriores hasta ahí no es el sitio, no es el foro como para poder tener acceso a esas cosas, ¿no? Es decir, la gente tiene como mucha idea muy extraña de lo que significa la hipnosis, o han oído que en un proceso judicial se ha utilizado la hipnosis para sacar información que la persona no tenía, ¿no? Y que, claro, bueno, pues ahí también hay todo un nivel de investigación muy importante, se puede utilizar la hipnosis, pero no están reconocidos los recuerdos que se rescatan a través de hipnosis como pruebas judiciales. ¿Por qué? Porque lo que sí que lo que se ve es que en procesos hipnóticos nosotros modelamos los recuerdos. Entonces, claro, si yo modelo los recuerdos, no puede ser una prueba. ¿Esto lo veis? No. Imagínate, a mí me preguntan en hipnosis que como yo estaba justo tomándome un café en la cafetería de enfrente, y yo qué sé, hay un robo al otro lado de la acera. Entonces me meten en hipnosis a ver si yo puedo dar algún dato más de los atracadores. Entonces, ¿qué es lo que busca la persona que está trabajando conmigo? Que yo le dé datos tipo la matrícula del coche. Que todos, por ejemplo, ahora todos vuestros cerebros están guardando lo que está pasando allí. En el patio, lo que tengamos aquí, se están moviendo las hojas, tal. Ninguno le estáis prestando atención, claro, como estáis prestando atención a mí, ¿no? Habrá alguno que sí que lo vea. Pero esta noche, cuando estéis guardando la información, pues puede que en vuestros sueños aparezca una rama con una florecita roja haciendo así. Y decís, ¿esta cosa dónde ha salido? Pues es que vuestro cerebro guarda la información aunque no le prestéis atención. En hipnosis lo que hacemos es eso, vale, vete a la situación y vuelves otra vez a esa situación y ves qué guardó tu cerebro en aquel momento. A lo mejor estaba en la matrícula. Pero si yo le pregunto sobre una situación concreta, imagínate que esta persona lo que quiere es que cojan al atracador porque aprecia mucho a la persona que atracaron. Pues puede modificar recuerdos, porque cuando yo estoy en hipnosis, estoy dentro de esa parte del tálamo, entonces puedo estar modificando cosas. Imagínate que estaba tomándose un café y ni reparó en que había tal. Pero él dice, pues sí, pues yo la vi, me encantaría haberla visto. Si hay un me encantaría haberla visto, puede modificar el recuerdo y decirte una matrícula que era de otro coche. O sea, que no es seguro. Claro que no, como tu mente no es segura. ¿Qué hiciste hace 15 días? ¿Qué hiciste? Pues yo qué sé. Pues sí, pues hice esto, hice lo otro a grandes rasgos. Pero a rasgos finos no podemos determinarlo, ni podemos estar muy seguros de nuestros recuerdos en esas ocasiones. Aunque entremos con hipnosis, tampoco, ¿no? Pero peligrosa no es. ¿Crea dependencia? Tampoco. Pero bueno, no crea dependencia, pero como es muy guay estar en estado hipnótico y uno se queda con una herramienta que es la autohipnosis, pues puede utilizarla cuando le dé la gana. Como no tiene tampoco contraindicaciones, pues alegría. ¿Qué es entonces esto de la hipnosis, no? Pues bueno, vamos a la definición oficial. La definición oficial dice que es un estado de consciencia que implica focalizar la atención, reducir la atención periférica y que se caracteriza por una mayor respuesta a la sugestionabilidad. Y esto todos habéis tenido una sensación hipnótica en algún momento de vuestra vida. Es ese momento en el que os quedáis fijamente mirando algo que el resto de alrededor desaparece, pero ese algo lo ves con mucha claridad. Hay un momento que le llamamos la hipnosis de la conducción,
que es que cuando vas conduciendo, sobre todo esto que vas a la playa, o sea, en España es muy frecuente porque la carretera que va de Madrid a la playa está recta. Entonces no tienes que cambiar la marcha, no tienes que hacer absolutamente nada más que mirar adelante, ¿no? Entonces vas focalizando mucho la atención, tú vas conduciendo bien, ¿no? Si pasa cualquier cosa tienes capacidad de respuesta, pero de repente tomas conciencia en un momento y dices, hostia, ¿cómo he llegado aquí? Hay no sé cuántos kilómetros o sea, que no sé cómo he hecho. O en trayectos que hacéis siempre, que hacéis habitualmente, pues de repente uno toma conciencia, estaba en un sitio y dice, ahora de repente estoy en otro. No os habéis teletransportado, no ha pasado nada extraño, sino que vuestro cerebro ha hecho un momento hipnótico. Entonces habéis centrado muchísimo la atención, lo periférico ha desaparecido, pero si en ese periodo en el que estabais en hipnosis hubiera habido cualquier elemento distractor en el coche, hubierais dado respuesta. ¿Esto lo entendemos? Pues ese es el proceso hipnótico. Yo focalizo mi atención en lo que quiero, pues en mi proceso emocional, en mi proceso doloroso, en mi situación cognitiva, en lo que me dé la gana, hago que lo demás no me quite recursos y empiezo a trabajar sobre eso. Y es como si fuerais conduciendo. Tenéis capacidad de respuesta siempre y capacidad de modificar la situación siempre. Esto lo podemos hacer a través de, pues eso, de ese momento de aburrimiento, lo podemos hacer a través de drogas también, ¿no? Hay drogas que se utilizaban mucho en los años 90, que eran drogas específicas para centrar la atención en un punto, ¿no? Entonces veías a la gente como súper colgada, pero estaban, podían responder, podían hablar como en hipnosis. Si alguien se ha preguntado si yo estoy en hipnosis y puedo hablar, la respuesta es claro. No hay nada que no pueda uno hacer estando en hipnosis, ¿no? Bueno, durante la hipnosis, pues las personas son dirigidas por la persona que realiza la hipnosis para que responda a algunas sugestiones. Por ejemplo, si yo lo que estoy buscando es mejorar la percepción de bienestar de una persona, yo lo que voy a evocar son sugestiones en su cerebro. Las sugestiones son indicaciones que en un proceso hipnótico no pasan tampoco por corteza. Entonces hay como un estímulo, que es la sugestión, y una respuesta. Esta es la sensación que habéis tenido cuando llegáis a la caja del Carrefour, del Mercadona donde compréis, y de repente ves los chicles que no estaban en la lista, pero de repente te apetecen. Y ya tienes esa salida y dices, me voy a comprar. Eso es una sugestión. De repente ves un estímulo y no hay procesamiento, porque luego te dices, ¿cómo voy a comprar yo chicles? Hombre, los gases es horrible, no puedo estar con ellos. Pero de repente los compras y no sabes bien, no responde a un procesamiento muy claro. Pues eso es lo que trabajamos también en hipnosis. Eso también lo saben en marketing y por eso ponen las cosas en diferentes sitios. Las músicas, por ejemplo, de las tiendas, no es lo mismo ir a comprar a Zara que ir a comprar a, yo qué sé, a otra tienda. Pues no es lo mismo. Al Corte Inglés, pues no es igual. Cada uno tiene una música de fondo distinta. ¿Por qué? Porque cada música nos evoca, es una sugestión diferente. Entonces estamos bajo el influjo de muchas sugestiones a lo largo de nuestro día, de nuestra vida. Entonces, por eso las creencias erróneas de la hipnosis son cada vez menos frecuentes, porque las personas ya vamos comprendiendo que todo eso sí que tiene una repercusión en nosotros y en lo que hacemos, ¿no? Durante la hipnosis el comportamiento siempre es algo que propone la persona. Es decir, siempre uno puede decidir si quiere acceder a esto o no quiere acceder a esto. Nunca hay algo que uno vaya a hacer que no quiera hacer. ¿Qué es lo que sí que pasa en hipnosis? Pues que cuando yo me vuelvo o empiezo a recordar aquella situación que es la que quiero manejar o me voy a ese dolor que quiero manejar, a veces aparece, por ejemplo, la emoción que está vinculada y que yo no sé. Por ejemplo, a mí, que me duela la mama que perdí, tiene que ver con un recuerdo terrible porque además me pasó justo después del parto de mi primer hijo. Entonces, es un momento que yo tengo asociado con mucho nivel de tensión y además de abandonar a mi hijo. Y eso yo no lo hago consciente, muchas cosas no las hacemos conscientes, están ahí, están generando malestar, pero no se sabe. Cuando yo entro en hipnosis aparece. Todo lo que está asociado al dolor sale. Y sale la emoción. Y a veces uno entra en hipnosis y de repente empieza a llorar. Y te dice el paciente, pues es que ya hacía que no lloraba años. Bueno, pues ya está, pues bienvenida, las lágrimas estaban ahí dentro porque salgan fuera, ya está. Es decir, eso sí puede pasar, que haya una conexión con la parte emocional que antes teníamos muy disociada. Y eso en la enfermedad oncológica es bastante frecuente, que muchas veces el mensaje es, venga, tenemos que hacer todo, ahora toca el tratamiento, ahora yo les digo a mis pacientes, ahora hay que subir la montaña, venga, pues venga, estamos subiendo la montaña. Cuando uno está subiendo a la montaña, no se preocupa de nada más que de sobrevivir y de que no le falte el resuello. Pero ya cuando uno baja la montaña, entonces ahí ya sí que puede plantearse otras cosas.
pero venimos con mucha disociación emocional. Entonces en la hipnosis lo que hacemos es que de repente se junta y podemos trabajar de verdad. Podemos trabajar la parte emocional y la parte cognitiva toda la vez, ¿no? Esas son las respuestas involuntarias. ¿Qué tipos de hipnosis tenemos? La heteroaplicada, es decir, la que nos aplica un terapeuta, y digo siempre un terapeuta, luego lo diremos en las conclusiones, pero siempre tiene que ser alguien que esté muy preparado en hipnosis, siempre con objetivos clínicos concretos, es decir, entrar en hipnosis por entrar en hipnosis, pues eso hacerlo conduciendo o hacerlo cuando os dé la gana, pero eso no pagáis un terapeuta para esto lo podéis hacer vosotros. Tenemos la autohipnosis. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros mismos podemos llegar a ese estado hipnótico cuando queramos, con unas pequeñas claves, y eso también se va a entrenar en el tratamiento. Y después también tenemos estos momentos que son de hipnosis espontánea, que son esos que hemos hablado, ¿no? Los de la conducción, los de todas estas cosas. ¿Todo el mundo puede acceder a la hipnosis? Acabo de ver que soy 25. Bueno, podéis haber avisado. Vale. ¿Todo el mundo puede acceder a la hipnosis? Pues en principio es accesible para todo el mundo. ¿Pero qué vemos? Pues que hay entre un 10 y un 15% de la población que tiene muy baja capacidad de sugestionabilidad. La sugestionabilidad es la capacidad que nos permite acceder de manera más o menos sencilla a procesos hipnóticos. Pero fijaros, claro, en el rango intermedio estamos casi todos, entre el 60 y 80% de la población, o sea, casi todo el mundo tiene capacidad como para llegar a un estado hipnótico de manera fácil. No varía con la edad, excepto que en la infancia la capacidad de sugestión es mucho mayor, pero una vez que alcanzamos nuestra edad adulta, cada uno cuando la adquiere, pues no sé, entre los 25 y los 35, pues ahí ya el nivel de sugestionabilidad es casi invariable a lo largo de nuestra trayectoria. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que las mujeres tienen mayor capacidad de sugestión que los hombres, y por eso también es que tienen mayores trastornos de ansiedad, porque son capaces de asumir las emociones de los otros, las situaciones les llegan con una mayor profundidad que a los varones. ¿Cuál es el procedimiento? Pues bueno, si ustedes quisieran trabajar su dolor o el dolor de otra persona a través de un proceso hipnótico, primero tendría que haber una evaluación exhaustiva de cuál es el nivel de dolor y de cómo es el dolor de esa persona. Es decir, no empezaríamos directamente por una hipnosis. Tendríamos que ver dónde está ubicado, el tipo, la intensidad, el estado de ánimo, todas las variables psicológicas que hemos ido viendo tendrían que estar plasmadas en esa evaluación para ver qué objetivos tenemos. ¿Qué más? Pues empezaríamos ya con un proceso hipnótico. ¿Y cómo es? Pues bueno, hay una fase preinductiva, que es la que llevamos haciendo durante esta hora. Es decir, vamos a desmontar qué es esto de la hipnosis, si vale, no vale, me quedo colgado, ¿no? Bueno, habría que hacer ese proceso. Hay que hacer también un proceso de evaluación del propio dolor, y después ya la aplicación de la técnica realmente empezaría como en este momento, y serían, las técnicas de inducción son muy sencillas. A veces hiper sencillas. Algunas son, las más antiguas son como a través de un punto fijo, y esto lo han visto, como eso que da vueltas, que gira y da vueltas, pues uno se queda mirando al centro todo el tiempo y llega un momento que entra en hipnosis. Hay otras técnicas que son más verbales, que tienen que ver pues con bajadas de escaleras, o casi todas van acompañadas de una técnica de relajación que favorece que la persona pues entre con más facilidad en este periodo. Después, una vez que uno ya está dentro de una situación hipnótica, hablamos de las sugestiones específicas, ahora veremos las que son de dolor, y después hay un aprendizaje de la persona y se queda con una clave para que pueda él volver a hacerse la hipnosis en cualquier momento, en el momento que estime. ¿Qué sugestiones tenemos para el dolor? Pues tenemos sugestiones que decimos nosotros de disociación. Por ejemplo, le decimos, pues estás en hipnosis, pues ahora mírate en un espejo, es el espejo al que duele, no es a ti al que duele, es a esa persona del espejo la que está viviendo esta situación, no eres tú. Otra es la de bloqueo del dolor, hablamos de la anestesia a través de sugestión. Aquí a mí lo que más me funciona es yo utilizo mucho lo de la piscina analgésica, porque, no sé, porque a mí me encanta la piscina, entonces a lo mejor lo hago por eso, pero me sirve mucho plantearle al paciente, bueno, pues ahora vamos a imaginarnos una piscina que tiene un líquido analgésico, y entonces venga, pues mete el pie, a ver, ¿qué estás notando? ¿Qué está pasando? Otra de las situaciones es la regulación del dolor. Esto sobre todo va muy bien para dolores neuropáticos, que son esos dolores
que vienen como en ráfagas y que además son muy elevados. Pues para eso a mí me sirve mucho lo de plantearle a la persona, bueno, pues imagínate que tienes como un modulador, que puede ser como un modulador de luz o un modulador de volumen o algo así. Cada persona imagina lo suyo, por supuesto, y ahí empiezas a regular, ¿no? Ahora os cuento algún caso si queréis. Luego transformaciones sensoriales, es decir, transformar esa percepción de dolor en algo que sea mucho más manejable, pues a lo mejor, como decía antes Virginia, pues la sensación de dolor que es una sensación de vacío, o que sea una sensación placentera de que ya no hay dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo transponerlo? Luego, aumento de la tolerancia para tipos de dolor que sabemos que van a ser complejos de manejar porque tengan un daño tisular muy potente. Entonces yo digo, hay dolores que no voy a poder erradicar al 100%, pero sí que puedo reducir. Pues para eso sí que puedo trabajar con este aumento de la tolerancia. Pues bueno, voy a darle un significado al dolor también diferente. Cada vez que me duelo yo siento que esa parte todavía está conmigo, siento que la enfermedad se está recuperando. Bueno, cada uno el significado que quiera darle. Como veis, las sugestiones están muy bien a nivel general, pero no sirven para nada si no están muy enfocadas al paciente. Entonces, todo esto, otro de los mitos, es estas cosas que habéis visto en el metro, colgada por ahí, que pone, deja de fumar con hipnosis en una sesión, ¿no? O te quita el dolor en una sesión de hipnosis. Pues todo eso es totalmente mentira. Es imposible, por mucho que tú quieras dejar de fumar y por mucha hipnosis que te hagan en la mañana, que tú solamente en 24 horas o en una hora que dura la sesión vayas a dejar de fumar o vayas a dejar de tener dolor. Porque al igual que otros tratamientos, este también es una intervención. Entonces hay que ir como muy poco a poco trabajando todas estas cosas que venimos diciendo a lo largo de la mañana. La hipnosis en sí misma tiene ya unos beneficios, incrementa la flexibilidad cognitiva, es decir, nos permite la admisión de nuevas herramientas, la admisión de nuevos estímulos que antes no teníamos previstos, pero también modifican el sentido de pertenencia de la persona, del síntoma en este caso, ¿no? Incrementa la focalización de la atención y eso también nos ayuda a redirigir la atención en muchos momentos, no solamente de dolor, que también nos identifica situaciones emocionales que sean complejas y facilita la regulación de nuestra propia información, ¿no? Esto, bueno, es un estudio muy interesante, también como lo tenéis podéis trastearlo si os apetece y queréis, pero bueno, es una entrevista a un médico que trabaja con hipnosis y también trabaja con pacientes oncológicos y bueno, os he traído algunas frases importantes. Lo que están viendo ahora mismo es que la hipnosis también es capaz de hacer una modulación cerebral. Es decir, que somos capaces con hipnosis de manejar y de hacer que haya un cambio neuronal claro. Entonces, todas las técnicas de neuroimagen nos están ayudando mucho a ver cómo realmente la hipnosis sí que tiene como un correlato fisiológico también a nivel cerebral, ¿no? Esto está todavía un poco en pañales, pero ya hay muchos estudios muy importantes. Conclusiones, que ya, como yo siempre me paso del tiempo, como conclusiones, pues bueno, el dolor es verdad que es multifactorial y lo es siempre, que el dolor oncológico solo es abordable desde ese modelo biopsicosocioespiritual, porque si no nos quedamos siempre cojos. La hipnosis es una herramienta validada, pero siempre que la aplique un profesional adecuado, es decir, esto de la hipnosis por la hipnosis tampoco es efectiva. La hipnosis para el dolor no es efectiva si no acompañada de una herramienta psicológica detrás. Y los tratamientos psicológicos para el dolor son capaces de mejorar con la hipnosis. Ya les digo que yo en mi experiencia clínica me encontraba siempre con esa barrera de no llegamos a las personas y es verdad que a través de hipnosis ya sí somos capaces de llegar. Yo les digo que mi sensación, esto lo cuento en el máster también, porque la primera vez que yo apliqué hipnosis con un paciente con dolor era un paciente con una parálisis en las dos piernas, una hemiparesia derecha y una hemiplegia en la izquierda. Y llevaba trabajando con él un montón de tiempo y el resultado con dolor era nefasto. O sea, el paciente llegaba con un dolor de 8, se iba con un dolor de 7 y no terminábamos de llegar a mucho más. Cambiamos la analgesia, bueno, todo estaba hecho un caos. Entonces, yo estaba haciendo la formación en hipnosis, entonces, bueno, me dije, vamos a probar. Entonces, nada, metimos al paciente en hipnosis. Yo le pregunté, Jesús, ¿cuánto dolor tienes? Y me dijo, Celia, qué bien esto. Te digo de 5 y te digo, bueno, te diría de 4.
Y entonces yo, para que vean ustedes, ¿no? Yo le decía, no, Jesús, venga, que no me mientas. No me mientas, venga, venga, que el dolor de siempre, ¿no? Y me decía Jesús, no, no, venga, que a lo de siempre no volvemos, que yo prefiero con esto. Y decía, ¿pero en serio que te está bajando el dolor? Y me decía, sí. Yo a las 24 horas volví y le dije, ha vuelto el dolor, ¿no? Y me decía que no, que estoy mejor, estoy bastante mejor. Entonces, aunque a nosotros, incluso a los clínicos, a veces nos cueste, porque es un síntoma que hemos tardado mucho en aprender a manejar, es verdad que con herramientas como la hipnosis sí que somos capaces de hacerlo. Así que yo les animo a que si alguno tiene dolor o alguno quiere formarse para manejar estas situaciones de dolor, que tengan en cuenta la hipnosis como una herramienta. ¿Cómo podemos acceder a ello? Por ejemplo, yo padezco de mucho dolor. No sé si controlar las medicaciones. Yo llevo 200 de fentanilo y rescates de oxidol, de oxicodona. No tengo estómago, porque tuve un cáncer de estómago, entonces cada vez que como es un dolor horrible y que dura. Entonces, y luego tengo un síndrome de Dumping, o sea que Sí, que cada vez que como, pues después pues me dan taquicardias, hipotensión, hipoglucemias, todo, muy complejo. todo. Y he desarrollado ahora fibromialgia. Llevo 10 años con dolor. Entonces, me han dicho también, me fui y me hice un tratamiento de estimulación transcranial profunda. O sea, ya Voy a has trabajado en muchas líneas. cosas. Entonces, Pues yo os recomiendo, si no habéis probado con... pero ¿cómo se puede hacer? Tenemos que buscar, escríbeme, pero es un terapeuta sobre todo que esté entrenado. A mí lo que sí me da... Tú no podrías. Yo ahora tengo un nivel de vida muy extraño. Pero confío en alguien mucho. Confío en alguien mucho. Y vivo aquí en Madrid. Pero sí que es importante dar con alguien que... Claro, yo quiero que con maneje alguien la de técnica. confianza, o sea, que me haya alguien probado, que, o sea, y realmente, o sea, yo sé que aquí nadie te puede asegurar nada, pero Nada. que digas, bueno, pues, esto en una sesión puedes ver resultados o tienes Sí. que esperar Si va a muchas ser una sesiones. sesión con dolor de resultados, Claro, yo vivo con dolor. entonces vas a ver resultados. Lo que pasa es que voy chutada todo el día. Y Entonces, no tomas nada, ¿no? me la quitaron porque me dormía. Mejor, vale, pues ya está. Entonces, Me la quité porque la gabapentina, ¿no? sí. Con todo aquello me añadieron también la gabapentina en las comidas. Claro. Pues yo creo que lo mejor es que vayáis probando, porque también es verdad que hay situaciones de dolor que cuando ya están tan abigarradas... De hecho, perdóname, antes de que se me olvide, porque muchos me habéis nombrado la gabapentina. ¿Tan buena es para el dolor? Yo la usé y es que, o sea, a lo mejor era porque para vivir dormida no me compensa. O sea, no sé, digo, Esto dolor, también dormida... es un poco la experiencia personal, porque hay personas que con la GABA, por ejemplo, funcionan muy bien y si alguno la está tomando, pues suele ir bastante bien. Pero hay otras personas que sí que tienen mucha clínica asociada, sobre todo a nivel psicológico. Por eso no aplicamos hipnosis cuando hay unos niveles de gabapentina muy altos. Porque hay personas que tienen como una sensación como de disociación. O sea, el paciente lo que te cuenta es, sí, es que yo estoy aquí, pero es que no, a veces no sé ni que estoy. O yo sé que estamos ahora en una clase, pero no me digas cómo es o dónde, porque que yo estoy como si estuviera en otro sitio. Es decir, esa Por la percepción gabapentina. por la gabapentina. Entonces, bueno, puede tener muchas repercusiones en sintomatología psicológica y eso es bastante habitual. Pero si no es así, yo creo que las trayectorias largas de dolor son muy complejas, porque además uno ha probado 1000 cosas, las 1000 cosas no han funcionado. Lo último que me han hecho ha sido, que lo acaban de nombrar, perdonadme, terapia LIP, ¿la conoces? Me ha ido muy bien. Bien. Lo que pasa que me hicieron durante una semana, estuve una semana y me lo hicieron la última semana de agosto, de 250 de fentanilo con rescates diarios. Conseguí bajar a 150 sin rescates. Bueno, una baja importante. Sí, probé a 100
pero con 100 necesitaba rescates. Entonces me dijeron que lo suyo era mejor quitar rescates y quedar. Claro, quédate con 200. Entonces he estado con 150 de fentanilo y con apenas rescates hasta hace 10 días que ya cada vez que como tengo que empezar a notar y ya antes de anoche estando aquí como mi rutina se ha tocado y las comidas no son las mías y tal, pues claro, los dolores son mucho mayores y he tenido que subir ya a 200. Pues yo os animo de verdad a que probéis cada uno en vuestra dinámica, cada uno lo que necesitéis. Y es verdad que no hay ninguna clave, no hay una cosa mágica. Que primero te hagan la esta y que luego te formes, ¿eso sería? ¿O si No, porque ya en el proceso, en el mismo tratamiento ya te van a dejar con herramientas específicas para ti. O sea, para que luego tú hagas hipnosis en casa. O sea, es un tratamiento que no es un tratamiento específico y concreto de consulta. Virginia, te vas. Es que nos vamos, es que tenemos que coger el tren. Pues a la Ya me han comentado dónde es el máster, todo esto, porque nos interesa y muy interesante, lo siento. Muchas gracias. Buen Pilar, día. nos vemos. Adiós. Pues eso, finalizamos ya. Que cada uno de vosotros eso tendrá que ir buscando una herramienta, pero es cierto que la hipnosis se adecua a muchas diferentes herramientas que se puedan aplicar. Nombre. ¿Perdón? Nombre. Marta. Marta. Supongo que la pregabalina, gabapentina están más o menos. Depende de los niveles Vale. y ¿Qué- de las cuáles- sensaciones. ¿Cuáles son los niveles que consideráis demasiados? No tiene tanto que ver con niveles en sangre del fármaco, sino Sino- con el correlato psicológico que haga la persona. Hay personas que llevan con la pregabalina un montón de tiempo y no tienen ninguna sintomatología. Claro, Entonces dices, pues es que a adelante. mí, cuando me dieron la pregabalina, los 3 primeros meses que me la dan o que me cambian la dosis, me la aumentan, sé que no puedo conducir, no puedo tal, porque me duermo. Pues son Ujú. 3 meses. Después ya se me va el efecto este tan... Bueno, una siestecita, sí que me la ha hecho. Bueno, Pero- esa la de- Pero eso Pero- más el fentanilo que llevas. Y No, no, todo no. eso. Bueno, sí, el fentanilo, pero lo que me daba sueño yo creo que era la No, pregabalina. la pregabalina. Pero luego has seguido con la Sigo, medicina sigo. y ya no tienes sueño. El sueño aquel que tenía, Y que te ha era, bajado en dolor. estaba Es que no es me sueño, dormía. es que Bueno, te caes. no, es que te No caes, te es caes. sueño. No, mi No, madre, no. o O sea, sea, que de quedado- repente Yo te he has caído llegado a ya. estar Sí, yo sentada Sí, y y que te Sí. caes. ya yo me está. quedé dormida comiendo. sí, Claro. sí, sí, sí. O Es sea, esa sensación. así. Es la sensación de incontrolabilidad. Pero muchas que no veces es- esa sensación es pasajera o dura Sí, un que tiempo puede haber y una se va. adaptación. Sí, Pero ¿y a ti te ha bajado el dolor con eso? sí, con eso y más, pero sí. De todas maneras, si Ya, recordáis un poco el modelo que veíamos antes, es que es tan complejo, o sea, la situación de dolor de cada uno de nosotros es altamente compleja. Sí. Entonces, por eso sí que es importante que o tengáis un buen equipo, busquéis un buen equipo, una persona buena de referencia que sea capaz de tener en cuenta al menos gran parte de estas variables, si no todas, porque de verdad que no llegamos, pero esto, sí muchas de las variables importantes. esto no lo hacen en los hospitales, ¿no? Depende de claro, Es que como como no son, te- como te he no son oído- uniformes. Como te he oído decir, estaba en la privada o está, digo, Hay hospitales en los que sí que tenemos psicólogos, a veces son psicólogos de precio, pero sí que tenemos psicólogos y esto es como todo, depende dónde des, con quién des, cómo caigas. Pero bueno, también es un tema de solicitarlo, de decir, oye, pues yo quiero a través de la unidad del dolor que me pongas en contacto con alguien, o quiero que baje el departamento de psicología y quiero intentar algo así, ¿no? Bueno, pues también es una cosa que tenemos nosotros que pedir, ya sabéis, como muchas de las cosas. yo todo lo que Vosotros como pacientes es al final, cuando hablamos del empoderamiento del paciente y no sé qué, al final nos hemos quedado solo en que venid a pedirnos, bueno, deberíamos ofreceros, pero bueno, de momento venid a pedir y una vez que esté ya todo establecido y mejor montado, pues entonces ya... De que muchas personas no saben que tienen que pedir, por eso lo suyo es que nos ofrezcan. Eso es. Pero es verdad que decimos, hemos avanzado muchísimo en la enfermedad oncológica. Sí, hace años esto también era impensable que hubiera un congreso como este al que pudieran acceder pacientes y hoy estamos aquí hablando profesionales, pacientes, estudiantes, ¿no? Y es algo como mucho más normalizado que nos valida y nos empodera a todos, pero claro, todavía falta muchísimo camino.
Oye, ¿en Barcelona conoces a alguien? Pues es que en Barcelona, en Barcelona no, pero en Tarragona, el Sí, psicólogo que está en la unidad del dolor ¿Sí? trabaja con hipnosis. ¿En el hospital de Tarragona? Ah, Yo fui por él, por el que hice, ay, qué bien. que fue el que presentó en el congreso, que os he contado que estuvo en un congreso y alguien lo presentó, Sí, pues fue el ¿y psicólogo. el doctor que has dicho antes? No. No, eso no. ¿Y aquí en Madrid hay algún...? Y aquí en Madrid, en la pública, no lo sé si hay en la pública. Bueno, pues, ¿y me puedes dar tu contacto? Sí, como lleváis el correo en la presentación, No, escribirme... ¿cómo se sí. accede a la presentación? Creo que sí, ¿no? Ah, o grabadas. ¿Me lo puedes dar de todas maneras? Sí, mira, Fey Prado, Espera, que me lo grabo. apunta. Y prado@salud.madrid.org. Sí, es cierto que las programaciones igual van a tardar un poquillo en subirse. Os lo digo por si os traemos a cuenta por apuntar ahora también por si acaso. ¿Sí? Gracias. Y eso, pues cualquier cosa que necesitéis, dudas que hayan quedado, espero que hayamos resuelto al menos algunos mitos, Y se, que hayáis pasado un rato ameno con todo esto ¿Y y se para puede mí ha sido un bajar el placer. dolor entonces? Mucho además. Por lo menos niveles soportables. Que digo yo, a veces no hace ¿Qué puedes daño, hacer algo en pero- tu vida diaria? Claro, que eso no Exacto. sea como la mochila esa que te tumba, Sí. pero que sí que puedas salir. Sí, que no Así estés que adelante. en posición fetal todo el rato, como has comentado. Bueno, un Muchas placer gracias. disfrutar del congreso.